Si alguien me hubiera dicho que algún día estaría escribiendo esto, me habría reído. Siempre fui escéptico. No creía en la energía, el vudú, los hechizos, ni nada por el estilo. Mi mundo era práctico. Trabajo, facturas, matrimonio, ir de compras los sábados. Pero llega un momento en la vida en que ves que las cosas se descontrolan tanto que empiezas a replantearte qué es real y qué no. Me llamo Jair, tengo 44 años y lo que me pasó todavía me atormenta. Y no lo digo como metáfora. De verdad que me atormenta de verdad. Empezó hace unos años cuando creía que estaba viviendo una historia de amor que funcionaría. Me casé con una mujer llamada Valeria, a quien conocí en el trabajo. Era de esas personas que llaman la atención sin proponérselo. Guapa, segura de sí misma, siempre bien arreglada, con buen olor y una mirada fija. Cuando llegó a la oficina parecía que el ambiente había cambiado. Empezamos a hablar de un proyecto y enseguida ya estábamos saliendo. Todo pasó demasiado rápido. Mi madre, que siempre tuvo un sexto sentido extraño, dijo enseguida que percibía algo pesado en ella. Pensaba que Valeria era algo falsa, fría, pero yo no quería escucharla. Cuando estamos enamorados, hacemos oídos sordos incluso a lo que tiene sentido. Nos casamos después de menos de un año de noviazgo, contra todo pronóstico. Estaba encantada. Me sentí como si me hubiera tocado la lotería. Pero solo bastó con intercambiar anillos para que las cosas empezaran a cambiar. La Valeria que sonreía en 1902, las comidas de los domingos y me sorprendía a mitad de semana simplemente desapareció. No pasaron ni 2 meses desde la boda para que dejara el trabajo. Dijo que quería ocuparse más de la casa, que sería bueno para nuestra rutina. Le creí. Incluso pensé que era agradable al principio. Pero lo que pasó no fue cariño, fue abandono. Empezó a dormir hasta el mediodía, andar en pijama todo el día, y cuando llegué a casa del trabajo estaba igual, tirada en el sofá, con la tele encendida y el rostro hosco. La casa era un desastre. La comida, cuando había, solo era comida congelada tirada en el plato. Y lo peor, empezó a volverse amargada, crítica, distante. Cualquier intento que hiciera de hablar era respondido con ironía o silencio. Y no soy de los que se pelean fácilmente. Intenté mantener el ánimo ligero fingiendo que todo estaba bien. Creí que era solo una fase, que ella mejoraría. Me aferré durante meses, aferrándome fuerte, inventándome excusas. Pero por dentro sentía que vivía con un fantasma, un cuerpo presente pero vacío. La peor soledad es esta, cuando la persona está a tu lado pero parece que ya no te ve. Y fue en medio de esta asfixia que ocurrió algo completamente inesperado. Empecé a correr en el parque cerca de casa como una forma de evadirme. Era el único momento del día en que sentía que podía respirar sin sentirme agobiado. Me puse los auriculares, dejé que mi cuerpo siguiera el ritmo e intenté olvidar que al volver a casa encontraría ese silencio interminable, esa atmósfera fúnebre. Durante una de esas carreras, una tarde cualquiera, vi a una mujer sentada en un banco leyendo. No puedo explicar por qué, pero mis ojos estaban clavados en ella. Había algo tranquilo, ligero, diferente. Al pasar junto a ella levantó la vista y sonrió. Y eso fue todo, una sonrisa. Pero entonces sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente volvió a estar allí, y al otro día, hasta que un día, sin pensarlo mucho, me detuve y comenté sobre el libro. Respondió con naturalidad. Empezó a charlar como si ya me conociera. Se llamaba Mariana, y juro que en ese momento fue como si todo el mundo hubiera bajado el volumen solo para oír su voz. Empezamos a hablar cada vez que nos veíamos. Luego empezamos a correr juntos, y al poco tiempo ya intercambiábamos mensajes, chistes y confidencias. Me sentí viva de nuevo, querida, importante. La culpa llegó poco a poco. Sabía que iba por mal camino, pero era difícil resistir. No hubo un momento específico en que todo se convirtiera en una aventura. Nos acercamos, nos tocamos, nos dejamos llevar, y sin darme cuenta se acabó. Dormíamos juntas, riéndonos juntas, haciendo planes secretos. Y cada vez que llegaba a casa, el contraste me mataba por dentro. Mariana era todo lo que Valeria había dejado de ser, o tal vez nunca lo había sido. Un día incluso pensé en acabar con todo y confesar, pero no fue necesario. Valeria lo descubrió sola. Tomó mi teléfono, miró los mensajes, las fotos. El escándalo fue inmediato. Gritó como si la hubiera traicionado la vida, no yo. Me llamó débil, sucia, inútil. Pero lo que más me impactó fue cuando dijo con los ojos vidriosos: «Lo vas a pagar, te juro que lo vas a pagar», de la forma más cruel. En ese momento pensé que solo era rabia, gente herida diciendo cosas acaloradamente, pero había algo en su tono que me dio escalofríos. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui. Me fui a vivir con Mariana.
empezar de cero, dejar todo atrás. El amor verdadero merecía una oportunidad. En los primeros meses con Mariana, todo parecía perfecto. Sentía que por fin había tomado la decisión correcta. Nos reíamos juntos, compartíamos nuestras vidas con tranquilidad, hacíamos planes para viajar y formar un hogar a nuestra manera. Ella me animaba en el trabajo, me cuidaba con cariño y el sexo. Era increíble. Me sentía completo, pleno, como si hubiera recuperado una parte de mí que llevaba años perdida. Al cabo de un tiempo nos casamos por lo civil y alquilamos un apartamento pequeño pero acogedor. Empezamos a hablar de tener hijos, de construir una larga vida juntos, pero esta buena etapa no duró mucho. Después de unos 3 meses de matrimonio, empezó a ocurrir algo que nunca imaginé. Ya no podía responder. Mi cuerpo simplemente no reaccionaba. Al principio pensé que era cansancio, estrés del trabajo, presión por los cambios. Pero pasó una semana, luego 2 y nada. Lo intenté solo, lo intenté con ella, lo intenté todo. Nada, ni una sola señal. Y con eso llegó la vergüenza, la frustración, el miedo. Evitaba hablar de ello fingiendo que todo estaba bien. Al principio Mariana fue comprensiva, pero con el tiempo empezó a doler. Me preguntaba si aún sentía deseos, si la engañaba, si me arrepentía de todo. Y yo no sabía qué decir, porque aún la amaba, aún pensaba que era hermosa, aún quería estar con ella, pero mi cuerpo simplemente no me escuchaba. Fui al médico, me hice pruebas, todo estaba normal. Ningún problema físico, ninguna razón clínica para lo que estaba pasando. Uno de los médicos sugirió terapia, diciendo que podría ser algo psicológico. Empecé a ir, pero nada cambió. Al contrario, solo empeoró. Mariana empezó a distanciarse, pasaba más tiempo en el trabajo, evitaba el contacto y sentí que también la estaba perdiendo. Me encontré de nuevo en el mismo lugar de antes, viviendo con alguien que dormía a mi lado pero ya no estaba conmigo. Solo que ahora el agujero era aún más profundo, porque esta vez había encontrado a alguien que era realmente bueno para mí. Y aún así, estaba fallando, como hombre, como socio, como ser humano. Fue uno de esos días en los que intentaba despejar la mente cuando algo extraño ocurrió. Había salido a caminar sola, porque correr ya no tenía sentido. Parecía que todo en mi interior estaba atascado. Decidí caminar hasta un pequeño mercado que suele estar cerca de un viejo viaducto, uno de esos que venden incienso, cuentas, imágenes de santos y algunas cosas místicas a las que nunca presté mucha atención. Caminaba sin rumbo, cuando vi un puesto un poco escondido, todo cubierto de tela oscura, con algunas velas encendidas incluso bajo el sol del mediodía. Y allí fue donde vi a Valeria. Estaba con su madre. Las dos hablaban con un tipo con ropa extraña, lleno de collares, y colocaban algunas cosas sobre la mesa. Velas negras, un trozo de papel que parecía tener mi nombre escrito y un paño rojo. Me quedé paralizada. En ese momento pensé en darme la vuelta e irme, pero algo me detuvo. Observé desde lejos, sin ser vista, y oí a Valeria decir algo como: «Quiero que sienta todo lo que me hizo pasar». El tipo asintió y tomó un vaso de líquido oscuro. Sentí náuseas al instante, una inquietud que no solo venía del estómago. Fue como si mi cuerpo reconociera lo que mi mente se negaba a aceptar, que esto era para mí. Pasé el resto del día en negación. Intenté convencerme de que no era nada, de que era solo una coincidencia, de que podía ser cualquier Jair lo que estaba escrito allí, de que me estaba volviendo paranoica. Pero en el fondo lo sabía. Sentía que algo andaba muy mal conmigo y lo que había presenciado era la pieza que faltaba del rompecabezas. Regresé a casa desorientada. Mariana notó que actuaba de forma extraña, pero fingí que solo estaba cansada. Esa noche no pude dormir. Las imágenes volvieron a mí como destellos. La tela roja, las velas negras, su rostro hablando con enojo, la mirada de su madre. Me consumía. Y, por primera vez, comencé a considerar que tal vez mi impotencia no era solo un problema de salud, que tal vez era algo más, algo que no entendía, algo que no podía explicarse con pruebas ni con un psicólogo. A la mañana siguiente, sin pensarlo mucho, volví a esa feria. El puesto seguía allí, pero Valeria no. Solo el hombre extraño, solo, sentado como si supiera que iba a aparecer. Me miró a los ojos y dijo: «Tardó un poco, pero ya está aquí. Ahora podemos hablar». En ese momento no dije nada. Me quedé allí, mirando a ese hombre como si estuviera tirado en el suelo. No parecía intimidante, pero no era alguien en quien confiaría de inmediato. Tenía una mirada pesada, como si supiera cosas que nadie debería saber. Me senté frente a él, casi en piloto automático, y antes de que pudiera abrir la boca, dijo mi nombre completo. Me quedé paralizada.
Siguió hablando como si recitara una lista de cosas que nadie podría saber. Habló de mi impotencia, de Mariana, de mi matrimonio con Valeria, de cómo terminó todo. Y luego dijo sin rodeos que yo era el objetivo de un trabajo, que Valeria, impulsada por el resentimiento, había ordenado un hechizo para destruirme como hombre, que el objetivo era marchitarme por dentro, perder la confianza, el deseo, el poder, hasta hundirme en la soledad. Quise reír. Juro que intenté reír, pero no pude, porque por absurdo que fuera, todo tenía sentido. Era como si abriera un archivo oculto en mi vida y me demostrara que sí, había lógica. Enfermizo, pero lógico. Me dijo que el tipo de hechizo que me habían hecho no era cualquiera. Era una vinculación negativa con destrucción emocional o algo así. Una especie de ritual que implicaba fluidos, cabello, un nombre escrito con sangre, velas negras y promesas hechas en lugares donde no crece nada. Dijo que si quería deshacerme de él, el proceso sería doloroso, que dolería mucho no solo emocionalmente, sino físicamente. Dijo que necesitaba decidir en ese mismo momento si aceptaba o no la limpieza. El tiempo era corto y cuanto más tardara, más difícil sería revertirlo. Debería haberme ido, debería haberme reído en su cara y haberme ido, pero no pude, porque, por absurdo que pareciera, estaba desesperado. Y si había una posibilidad, cualquier posibilidad de volver a ser quien era, lo iba a intentar. Así que respiré hondo, apreté la mandíbula y dije, lo haré. El hombre no sonrió. Simplemente se levantó, fue al fondo de la tienda y sacó una caja de madera llena de montesis, objetos extraños, y me dijo que volviera a medianoche, solo y preparado para sufrir. Pasé el resto del día en trance. Intenté comportarme con normalidad en casa, pero solo podía pensar en lo que se avecinaba por la noche. A Mariana le pareció extraño que no quisiera cenar ni ver la tele con ella, pero me inventé un dolor de cabeza. Estaba nervioso, sudando y presentía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Cuando eran las 23:30 salí de casa sin hacer ruido. Caminé con el corazón acelerado y la cabeza palpitante. La ciudad parecía diferente a esa hora. El aire estaba quieto, el cielo despejado pero sin estrellas. Todo parecía suspendido, como si estuviera esperando. Cuando llegué a la tienda, el hombre ya estaba allí, esperándome con una expresión aún más seria. No dijo nada, solo me hizo un gesto con la mano y me dijo que entrara. Dentro, el olor era fuerte, una mezcla de incienso, humo, hierbas y algo podrido que no pude identificar. Había una vela negra en cada esquina, y en el istmo, el centro, un círculo dibujado en el suelo con polvo rojo y símbolos que jamás había visto. Me dijo que me quitara la camisa y me sentara en el centro, y cuando obedecí, empezó a cantar suavemente, en un idioma que no entendía. Lo que pasó después todavía no lo puedo explicar lógicamente. Tomó un líquido espeso, verde y muy maloliente y me lo extendió por el pecho, los brazos y la espalda. Estaba frío y parecía pegarse a la piel como baba. Luego tomó un puñado de hojas secas, las encendió y me las echó encima. El olor me hizo sentir mal. Empecé a sudar, a temblar y se me revolvió el estómago. Hablaba sin parar, como si estuviera en una especie de trance. En un momento dado me pidió que abriera la boca y derramó unas gotas amargas que me hicieron escupirlas enseguida, pero me dijo que me las tragara. Dijo que era parte de ello. Poco después empezó a aplaudir cerca de mi cara, como si estuviera ahuyentando algo. Sentí como si todo mi cuerpo se revolviera. Me palpitaba la cabeza. Me ardían los ojos y un calor me subía de los pies al pecho. De repente empecé a gritar. No porque quisiera, mi cuerpo gritaba por sí solo, como si algo dentro de mí intentara salir. Entonces llegó el momento más extraño de todos. Me agaché, vomitando, y junto con la sustancia viscosa que salía de mi boca, cayeron pequeñas piedras negras, lisas y del tamaño de huesos de aceituna. 3. Al tocar el suelo, hicieron un ruido sordo. El hombre no se asustó. Al contrario, simplemente dijo, ahora sí, está limpio. Me quedé allí, arrodillada en medio de aquel círculo, jadeando, sudando, con las manos temblorosas y el sabor amargo aún en la garganta. El hombre tomó las piedras con un paño oscuro, las enrolló y las metió en una cajita que cerró con un cordel rojo y una llavecita. Dijo que debían enterrarse en un lugar seco, lejos de la ciudad, para asegurar que nada regresara. Me dijo que no las tocara, ni abriera la caja, ni le contara a nadie lo que había visto esa noche. Solo que le diera las gracias y que me fuera. Apenas podía mantenerme en pie. Sentía el cuerpo débil, como si hubiera corrido una maratón con fiebre. Tenía la cabeza mareada, los pensamientos confusos, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se sentía ligero.
Una parte que había estado apagada, medio muerta, parecía iluminarse de nuevo. Cuando salí de la tienda, el cielo ya empezaba a clarear. La ciudad seguía dormida y yo caminaba como si hubiera renacido, cansada pero limpia. Llegué a casa sobre las 5 de la mañana. Mariana seguía dormida. Me metí en la ducha, dejé correr el agua durante casi una hora, en silencio, tratando de entender si todo eso había sido real o si simplemente estaba enloqueciendo. Ese día dormí como si no hubiera dormido en meses. Me desperté casi al final de la tarde con la casa en silencio y el sol filtrándose por las rendijas de las cortinas. Mariana estaba en la sala leyendo y al verme levantarme se acercó con una sonrisa de sorpresa. Me dijo que mi expresión era diferente, que parecía más tranquilo, más ligero. Solo le dije que había salido a atender algunas cosas y que necesitaba hablar con ella más tarde. Esa noche cenamos juntos. Me aseguré de prepararlo todo, aunque me sentía un poco raro, e incluso puse música de fondo. Le pareció extraño, por supuesto, pero me siguió la corriente. Cuando terminamos de comer, me senté a su lado en el sofá, le tomé la mano y sin rodeos le dije que quería volver a intentarlo, que sabía que las cosas eran difíciles, que estaba distante pero que algo había cambiado. Me miró unos segundos un poco desconfiada pero a la vez esperanzada. Y ahí fue cuando todo sucedió. Cuando la besé, no fue como las otras veces. Mi cuerpo respondió y por primera vez en meses sentí deseo. Real, fuerte, incontrolable. Nos tocamos como si fuera la primera vez, como si el tiempo hubiera retrocedido. Y juro que justo ahí, en ese instante lloré. No lloré de tristeza ni de alegría exactamente. Fue un grito de alivio, un arrebato silencioso que surgió de un lugar que ni siquiera sabía que existía. Fue como si me hubieran arrastrado de vuelta a la superficie después de meses sumergido sin aire. Mariana lo notó. Me abrazó fuerte y no hizo preguntas. Entendió que algo había sucedido incluso sin saber qué. Después de esa noche todo empezó a cambiar. Nuestra relación volvió a ser como al principio. La conexión, el cariño, el deseo, todo regresó con toda su fuerza. Fue como si el peso que nos separaba se hubiera levantado de nuestra habitación. Empezamos a salir más, a reír más, a hacer planes de nuevo. Mariana dijo que parecía un hombre diferente, y realmente lo era. Más ligero, más seguro, más completo. Poco a poco, la idea de tener hijos volvió a la mesa. Y lo más curioso, cosas sencillas, como despertar de buen humor, volver a disfrutar de mi comida favorita, incluso el olor de mi almohada, todo parecía diferente. Como si una extraña energía se hubiera desvanecido de mi vida. Pero incluso con todo, mejorando, una parte de mí seguía pensando en eso. Esa noche, esas rocas y Valeria. No le conté nada a Mariana, ni una palabra. Ni siquiera sabría por dónde empezar. ¿Cómo explicarle que mi problema se había resuelto tras un extraño ritual en un puesto de mercado con vómitos y objetos extraños? Sabía que sonaría a locura, así que me lo guardé. Y durante mucho tiempo simplemente seguí adelante. Mariana se embarazó poco más de un año después, y el día que escuché los latidos del corazón de nuestro hijo en la ecografía fue uno de los más intensos de mi vida. En ese momento me di cuenta de que el pasado, por muy oscuro que hubiera sido, no había ganado. Yo había ganado. Construimos una nueva vida, nos mudamos a un nuevo barrio, compramos un coche de segunda mano, colgamos cuadros en la pared y lo fotografiamos todo. Me convertí en padre, y cada noche antes de dormir agradecía en silencio, sin saber exactamente a quién, haber logrado escapar de ese agujero. Pero de vez en cuando, de madrugada, al despertarme sola en la sala con la tele encendida, oía una frase martillándome la cabeza en su voz: «Lo pagarás», de la forma más cruel. Y era en esos momentos que sentía un escalofrío que no provenía del frío. Era como si parte de eso todavía estuviera cerca, observándome en directo. Estos escalofríos empezaron a ser más frecuentes. No siempre estaban allí, pero aparecían en momentos muy específicos, como cuando estaba sola en casa y oía un ruido suave, como si algo se hubiera caído, pero no había explicación. O cuando entraba en una habitación y estaba segura de haber dejado la luz encendida, pero estaba apagada. Pequeñas cosas, ¿sabes? Detalles. Pero cuando estos detalles se acumulan, empiezas a dudar de tu propia cordura. Empecé a notar que todos los miércoles, entre las 3 y las 4 de la mañana, me despertaba sin motivo. Siempre era a esa hora. Miraba el móvil y ahí estaba. 3:17, 3:42, 3:06. Y junto con este despertar había una pesadez en la habitación. Un silencio diferente. Un silencio que no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo. La casa parecía encogerse. El aire se densificaba.
Y en esos momentos, aunque Mariana y nuestro hijo dormían en la habitación de al lado, me sentía completamente sola, como si me estuvieran observando. No vi nada, pero la sensación era real, viviente, y sabía que tenía que ver con lo que había pasado, como si, incluso después del ritual, algo todavía estuviera pegado a mí. Intenté racionalizar. Pensé en buscar al hombre del puesto, pero nunca lo volví a encontrar. Volví al mercado varias veces, preguntando discretamente a otros vendedores, pero nadie sabía nada. Algunos incluso decían que nunca había existido un puesto con esas características. Otros simplemente me miraban con recelo, como si comprendieran pero prefirieran no involucrarse. Dejé de buscar. Empecé a intentar seguir adelante con mi vida, ignorando estos episodios. Al fin y al cabo, yo estaba bien. Mariana estaba bien. Nuestro hijo nació sano y la casa estaba llena de vida. Pero aún así, a veces cuando el bebé lloraba en mitad de la noche y yo iba a la cuna, sentía un escalofrío al caminar por el pasillo. Un escalofrío seco y fugaz, pero siempre en el mismo punto de la casa, como si una corriente de aire invisible pasara solo por esa zona. Una noche, cuando fui a ver cómo estaba mi hijo, sentí un olor muy fuerte a incienso quemado, pero nosotros no usamos incienso. Nunca lo hemos hecho. Eso me dejó inconsciente. Me quedé allí, con la mano en la cuna, el corazón acelerado, intentando convencerme de que solo era mi cabeza, de que estaba cansada. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que no era casualidad. Era una advertencia. Después de ese episodio con el olor, empecé a anotarlo todo. Tomé un cuaderno viejo y empecé a anotar la fecha, la hora y lo que estaba pasando. No porque pensara que me ayudaría, sino porque necesitaba alguna manera de entender, de organizar el caos que se apoderaba de mi cabeza de nuevo. Anoté la hora a la que me desperté, los sueños extraños que a veces me asaltaban, incluso las pequeñas sensaciones como un hormigueo en los brazos o una punzada en la nuca. Mariana notó que estaba más retraído, más en mí mismo, y me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, pero estaba lejos de estar bien. Lo último que quería era preocuparla o traer algo de ese pasado. Pensé, ¿y si todo esto es solo psicológico? ¿Y si soy solo yo? Pero cada vez que intentaba convencerme de eso, algo volvía a suceder, como la semana en que el espejo del baño se rompió en mitad de la noche, solo, sin nadie dentro, o cuando la radio del coche se encendió sola, al máximo, con un ruido absurdo, justo cuando pasaba por el parque donde conocí a Mariana. Estas cosas ya no podían ignorarse, no pedían atención, la exigían. Hubo un día que lo marcó todo. Era el segundo cumpleaños de nuestro hijo. Había pastel, globos, familia, niños corriendo. Todo era perfecto. Hasta que de repente, mientras le tomaba una foto a Mariana con nuestro pequeño en brazos, la pantalla de mi teléfono se quedó negra y durante 2 segundos apareció una imagen que nunca olvidaré. Era el rostro de Valeria, pálido, inmóvil, mirándome fijamente. No era una foto antigua. Era como si fuera una transmisión, una imagen en vivo. Y poco después todo volvió a la normalidad. Miré a mi alrededor. Nadie lo había visto. Respiré hondo, intenté encontrar una explicación, pero no la encontré. Eso me dejó en shock. Fingí que todo estaba bien, seguí sonriendo en las fotos, pero por dentro era como si se hubiera abierto un agujero de nuevo. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en la sala, sola, y miré fijamente a la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo pensé en buscar ayuda espiritual de nuevo. Solo que esta vez tenía miedo de no encontrar a la persona que me había ayudado antes. O peor aún, encontrar algo completamente diferente. Al día siguiente intenté encontrar de nuevo al hombre del puesto. Era casi una obsesión. Pasé horas deambulando por diferentes mercados, en la misma zona, observando cada puesto, cada rostro, preguntando con cuidado para no parecer loca. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Empecé a sospechar que tal vez ese ritual había sido un último favor, un acto aislado, o incluso un encuentro que solo yo tenía sentido. Pero ¿qué había de las piedras? ¿Y el dolor? ¿Y el cambio que se produjo después? Nada de eso era simbólico. Mi cuerpo pasó por eso. Mi vida cambió. Pero ahora parecía estar a merced de algo sin nombre. Empecé a tener pesadillas de nuevo. Sueños en los que estaba en un lugar oscuro, con olor a velas encendidas, oyendo pasos detrás de mí. Cada vez que me giraba para mirar, veía sombras moviéndose. En uno de los sueños, oí una respiración cerca de mi oído y me desperté sudando, con la sensación de que alguien estaba de pie en la habitación. Mariana dormía profundamente, y me quedé allí, inmóvil, mirando al techo, intentando encontrarle lógica donde no había cabida. La única certeza era que no había terminado.
Empecé a recordar algo que el hombre había dicho esa noche, justo al final del ritual, cuando ya estaba mareada, casi desmayándome. Dijo: sale de ti, pero no desaparece. Simplemente cambia de forma. Si ella sigue alimentándolo, volverá. No le había prestado atención. En ese momento solo quería que todo desapareciera. Pero ahora, con cada nueva señal, cada sueño, cada aparición, esa frase volvía como una sentencia. Si ella sigue alimentándolo. Y supe de quién hablaba. De Valeria. Era ella. Ya no tenía dudas. No sabía cómo, ni por qué, ni qué hacía exactamente, pero estaba segura de que esa mujer aún no se había ido de mi vida. Incluso después de años. Incluso después de todo. Era como si aún quisiera castigarme. O tal vez mantenerme atada. Tal vez su odio era el único lazo que aún me quedaba. El problema era que si eso era cierto, ¿cómo podría cortar ese lazo de una vez por todas? ¿Cómo deshaces algo que ni siquiera puedes tocar? Sabía que tenía que hacer algo, pero la verdad es que no tenía ni idea de qué. Una mañana, mientras daba vueltas en la cama, sin poder dormir, algo me impactó. Decidí buscarla, Valeria. No por rabia ni por satisfacción, sino porque necesitaba saber si seguía ahí, si seguía pensando en mí, si había dado un nuevo paso en esa obsesión silenciosa. Tomé mi teléfono, entré en redes sociales que ya no usaba, revisé perfiles antiguos, amigos en común, encontré a una prima suya y seguí ese camino. Descubrí que aún vivía con su madre en el mismo barrio que antes. No trabajaba, no había publicado nada en meses. La última foto era antigua y en ella estaba irreconocible, demacrada, delgada, con los ojos hundidos. Había algo en esa imagen que me incomodaba. No era solo su apariencia física, era como si su mirada se hubiera vaciado, una expresión que solo veía en personas que habían renunciado a algo en su interior. Y ahí fue cuando ocurrió lo más extraño. Uno de los comentarios en la foto decía: ánimo, Val, ya pasará. Otro decía: todo lo que enviamos al mundo regresa. Y un tercero, más directo: aún hay tiempo para revertirlo. Me quedé paralizada. Nadie dijo por qué, pero todos parecían saber algo que yo desconocía. Estos comentarios me daban vueltas en la cabeza. Me quedé mirando la pantalla durante horas, intentando comprender qué podía estar pasando. Decidí escribirle a una antigua compañera de trabajo, alguien que había mantenido contacto con ella. Le envié un mensaje informal, preguntándole cómo estaba, fingiendo una curiosidad tonta. La respuesta fue breve pero suficiente. No está bien, está enferma, vive aislada, dice que siente cosas, no ha salido de casa en meses. Le pregunté a qué se refería con siente cosas. La respuesta fue seca. Dice que hay una presencia con ella, que oye voces, que su habitación se enfría, que no puede dormir. Mi corazón se aceleró. Era como si un espejo se hubiera girado. Todo lo que había sentido antes, ahora era ella quien lo sentía. Era como si el peso se hubiera desplazado. Lo que me asustaba no era que se sintiera mal, sino cómo parecía haber vuelto a su origen, como si esa fuerza que una vez surgió de mí hubiera encontrado un nuevo lugar donde quedarse en ella. Y fue en ese momento que una duda empezó a corroerme. ¿Podría lo que hice haberle devuelto todo? O tal vez nunca nos abandonó del todo. Pasé los siguientes días con la cabeza pesada. Intenté comportarme con normalidad en casa, pero cualquier cosa me hacía volver a mi teléfono, a esa foto, a esos comentarios. Empecé a preguntarme si habría algún tipo de vínculo inquebrantable, como si, al contrario de lo que decía el hombre del puesto, nunca se hubiera eliminado del todo, solo redistribuido. Era como si la energía hubiera cambiado de bando, como si el hechizo hubiera regresado, pero no por justicia, sino por desequilibrio. Quizás el ritual me había quitado lo que ella alimentaba, pero sin que ella lo supiera. Y ahora la estaba drenando de la misma manera que una vez me drenó a mí. Quise buscarla en persona, pero el miedo me lo impidió. Mariana notó que actuaba de forma extraña y casi peleamos. No quería mentir, pero ¿cómo podía explicarle a tu esposa que estás mentalmente inmerso en la energía de tu ex porque crees que un ritual de hace años puede haber dejado rastros espirituales vivos? La verdad es que ya ni siquiera podía dormir bien. Los sueños regresaron, solo que ahora no eran pesadillas con sombras ni respiración. Eran sueños con ella, Valeria, siempre quieta, siempre mirando, como si quisiera decir algo pero sin abrir la boca. Hubo una de ellas que me impactó profundamente. Estaba en una casa que no reconocía, con paredes blancas y sin muebles. Todo estaba muy iluminado, y ella estaba sentada en el suelo cabizbaja. Cuando me acerqué, levantó la cara. Lloraba, pero su rostro permanecía rígido. Ninguna emoción,
Solo las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando me paré frente a ella, vi que en la palma de su mano tenía una de las piedras negras, la misma, exactamente la misma, y me la ofreció, pero no pude tomarla. Tenía el brazo rígido. Cuanto más intentaba alcanzarla, más pesado me sentía el cuerpo. Y entonces susurró lo único que dijo en todo el sueño: me dejaste con esto. Desperté al instante, sudando, temblando. Eran las 3:14 am, aquella hora otra vez. Me levanté, fui a la sala y caminé en círculos intentando entender qué significaba. ¿Era una advertencia? ¿Una llamada de auxilio? ¿O era solo culpa manifestándose en forma de delirio? Ya no lo sabía, pero una cosa era segura. Incluso sin quererlo, seguía conectado a ella. Y este vínculo invisible estaba empezando a trastocarlo todo de nuevo, incluso mi cordura. Después de ese sueño, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía fingir que todo era una coincidencia o que pasaría solo. Sentía una presión constante en el pecho, como si llevara una mochila invisible llena de piedras. Ya no podía ignorarlo. Volví a buscar lugares que hicieran limpiezas espirituales, centros, templos, lo que fuera. Pero cada vez que contactaba, algo salía mal. Una agenda llena, una dirección que ya no existía, un número de teléfono que no respondía. En una semana intenté hablar con 5 personas diferentes. Ninguna funcionó. Era como si todo conspirara para evitar que volviera a lidiar con esto. Como si hubiera un poder superior que me dijera: déjalo como está. Pero no pude, porque la sensación de que algo estaba creciendo de nuevo dentro de mi casa era real. Mariana empezó a enfermarse. Nada grave, pero siempre tenía dolores de cabeza, insomnio e irritabilidad. Nuestro hijo se agitó más, lloraba por las noches, señalaba la nada y decía: niña triste. Eso me derrumbó. Nunca habíamos hablado de Valeria delante de él. Nada. Y sin embargo, había usado esas mismas palabras. Niña triste. 3 veces en días distintos. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré el paño rojo en el armario de mi habitación. El mismo paño del ritual. Lo reconocí al instante. Estaba doblado y limpio, pero era el paño rojo. Nunca lo traje a casa, estoy segura, pero estaba allí, entre la ropa que casi nunca tocamos. Lo recogí con un paño, lo tiré en una bolsa de plástico y lo escondí afuera, cerca de la basura. Ni siquiera tuve el valor de tirarlo como es debido. Tenía miedo de que empeorara las cosas. Me quedé sentada en la sala toda la noche, sujetándome la cabeza, con los ojos ardiendo. Me preguntaba, ¿hasta dónde llegaría esto? Y sobre todo, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Había hecho Valeria algo nuevo? ¿O era todo un ciclo que, si no se cerraba bien, nunca dejaría de volver? Mi vida se desmoronaba de nuevo, solo que ahora con una familia de por medio. Y lo más angustioso era saber que todo lo que había vivido podía volver a ocurrir. Con Mariana, con mi hijo, con cualquiera que estuviera cerca. Necesitaba hacer algo, incluso sin saber exactamente qué, pero era necesario. O nos devoraría. Al día siguiente fui a trabajar con el ceño fruncido, cansada, caminando como si arrastrara el cuerpo. Había decidido que después del trabajo volvería al mercado, aunque sabía que era inútil, aunque ya había estado allí. Era lo único que me quedaba. Al llegar, la escena era la misma de siempre. Puestos comunes, olor a pasteles, gente comprando tonterías. Pero justo al fondo, entre 2 puestos de ropa, vi un puesto con una tela oscura en la entrada. Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Era el mismo, o eso parecía. Me acerqué con el corazón acelerado, pero para mi frustración no era el mismo hombre. Era una mujer, más joven, más seria, pero con la misma mirada de quien sabe más de lo que dice. Ni siquiera podía hablar bien. Me miró fijamente un rato y dijo: te purificaron, pero volviste. Eso me detuvo. Le pregunté con la voz entrecortada si conocía al hombre del puesto. Solo dijo que ya no está con nosotros. Me quedé sin palabras. Era como si hubiera muerto o se hubiera ido para siempre. Pedí ayuda. Supliqué. Dije que mi familia estaba en peligro, que no podía soportarlo más. Me escuchó en silencio. Luego me pidió que escribiera en un papel el nombre completo de Valeria, la fecha del ritual y todo lo que recordaba. Escribí con manos temblorosas. Tomó el papel, cerró los ojos y permaneció en silencio durante casi 2 minutos. Entonces dijo algo que me dejó paralizado. No se detuvo. Sigue alimentándose. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Me explicó que, incluso sin saberlo, hay personas que se aferran tanto al dolor y la ira que se convierten en eso.
Y cuando lo hacen ya no necesitan velas ni magia. La persona se convierte en el hechizo mismo. Dijo que Valeria se había fusionado con lo que había lanzado al mundo y que mientras respirara amargura perseguiría mi vida, la mía y la de quienes la rodeaban. Me ofreció un nuevo ritual, pero me advirtió: esta vez el precio es diferente y no saldrás ileso. «¿Le siento, Tol?», pregunté qué quería decir con eso. Ella simplemente respondió: algunas cosas solo se llevan una parte de nosotros. Y me quedé allí, sudando, sintiendo que la decisión más importante de mi vida debía tomarse en ese momento. Me quedé allí, mirando a esa mujer, sintiendo un peso en el cuerpo como si llevara sacos de arena atados al pecho. Era eso o seguir viviendo con esa sombra rondando mi casa, mi hijo, mi esposa. Y lo peor, no sabía cuánto tiempo. Me dio una dirección en un papel amarillento, garabateada a mano. Dijo que el ritual no podía realizarse en la ciudad, que debía ir solo al anochecer a un terreno al fondo de un camino de tierra, donde me encontraría. Cuando le pregunté qué necesitaba llevar, respondió: solo la verdad. Regresé a casa con el estómago revuelto, como si hubiera comido algo en mal estado. Mariana se dio cuenta, por supuesto, y me preguntó qué pasaba. La abracé fuerte y esta vez no mentí. No le conté todo, pero le dije que algo de mi pasado intentaba regresar y que necesitaba resolverlo. Me miró con una mezcla de miedo y confianza. Simplemente dijo: vete, pero vuelve. Y esas palabras me resonaron en la cabeza el resto del día. Vete, pero vuelve. Como si en el fondo ella también supiera que este tipo de cosas no se pueden afrontar sin riesgos. Esa noche me subí al coche y me fui. El camino era extraño, parecía más largo de lo que debería. Los árboles parecían torcidos, el cielo estaba sin estrellas y el GPS falló 3 veces. Al llegar, vi una puerta de madera entreabierta crujiendo con el viento. La crucé y allí estaba ella, esperándome con un paño en el suelo y una pequeña hoguera encendida junto a él. No dijo nada. Me hizo un gesto para que me sentara. Allí reinaba un silencio denso, como si hasta los grillos se hubieran espantado. El aire era cálido, pero mi cuerpo temblaba como si nevara. Comenzó el ritual cantando suavemente con una voz que parecía provenir de otro lugar. Colocó objetos en el círculo: sal gruesa, un espejo roto, 3 hilos rojos atados. Luego me pidió que cerrara los ojos y pensara en todo lo que sentía por Valeria. Intenté resistirme, pero las imágenes llegaron como una avalancha. Recordé la pasión, la frustración, la traición, la ira, el miedo, la culpa. Todo se mezcló. Era como si cada recuerdo saliera de mí como humo. Sentía mareos, náuseas y una presión absurda en el pecho. Empecé a llorar, un llanto silencioso e incontrolable. Y ella solo decía: dámelo, todo lo que es tuyo, dámelo. En un momento dado perdí por completo la noción del tiempo. La mujer empezó a dar vueltas a mi alrededor, murmurando palabras que no entendía, mientras golpeaba una rama seca contra el suelo. El sonido era hueco, pero cada golpe parecía reverberar en mi cabeza. Estaba echando algo al fuego que hacía que el humo cambiara de color. Primero azul, luego verdoso, luego un humo gris oscuro que olía a carne quemada. Fue entonces cuando empecé a sentir un dolor insoportable en la columna, como si algo intentara salir de allí. Arqué el cuerpo, sentí un hormigueo en las manos, el cuello rígido, y entonces llegó el grito. Un grito que no era mío. Salía de mi garganta, pero el sonido era profundo, pesado, casi animal. Fue tan fuerte que me hizo caer de lado, boca abajo en el suelo. La mujer no se sobresaltó. Al contrario, parecía que lo esperaba. Me echó lo que parecía agua salada en la espalda y el dolor me subió hasta la nuca. Sentí como si algo me arañara la piel. Era insoportable. Lloré de dolor, pero ella se mantuvo firme diciéndome: si todavía te duele, es porque sigue ahí. Déjalo salir. No sé cuánto duró. Pudieron ser minutos u horas. Solo sé que en algún momento, después de sudar, gritar y retorcerme mucho, sentí que mi cuerpo se desplomaba, como si todo hubiera sido expulsado, como si solo quedara vacío. Me quedé allí, inmóvil, con la cara cubierta de tierra, el pecho latiéndome lentamente, los oídos zumbando. La mujer se arrodilló a mi lado, me puso la mano en el hombro y dijo: ahora lo va a sentir. No entendí bien, pero no pude preguntarle nada. Tenía la boca seca, la garganta irritada, la mente me daba vueltas. Me ayudó a levantarme, me dio un paño húmedo para limpiarme la cara y me dijo que el resto dependía de mí, que necesitaba decidir de verdad si quería romper el vínculo de una vez por todas o no. Romperlo de verdad significa no volver a mirar, no recordar, no abrir esa puerta, dijo, mirándome a los ojos. Y en ese momento exhausto, dije que sí, que quería romper.
con todo, con Valeria, con el pasado, con cualquier fuerza que me hubiera aferrado. Ella asintió en silencio, y en ese instante sentí un viento frío pasar entre nosotros, incluso sin que una sola hoja se moviera a nuestro alrededor. Regresé a casa esa mañana sintiéndome débil de cuerpo, pero sorprendentemente despejada. Era como si hubiera capeado una tormenta desde adentro. La radio del coche no encendía. Mi celular estaba atascado en la pantalla de inicio. No sonaba música, no se oía ningún sonido. Solo me acompañaba el sonido del motor y la carretera vacía. Cuando llegué, Mariana dormía en el sofá con nuestro hijo en brazos, como si se hubieran quedado dormidos esperándome. Pasé unos minutos observándolos a ambos, sin atreverme a despertar, pero con un nudo en la garganta difícil de tragar. Fui a ducharme y por primera vez en meses, el espejo del baño no me incomodó. Me miré con calma y a pesar del cansancio, mi rostro ya no se veía pesado. Me sentía limpia. Era extraño porque ya no creía en la sanación. Pensé que lo máximo que podía tener era una tregua, pero en ese momento, por primera vez desde el primer ritual, sentí que algo realmente había terminado. Dormí plácidamente esa noche, sin sueños, sin interrupciones, sin esa sensación de que alguien me observaba. El silencio esta vez fue ligero. En los días siguientes noté pequeños cambios. Mariana también estaba más ligera. Los dolores de cabeza desaparecieron. Nuestro hijo durmió toda la noche. Sonrió más y nunca más habló de la niña triste. La casa parecía diferente, más luminosa incluso en días nublados. El olor extraño que a veces aparecía de la nada desapareció. Empecé a reorganizar mi rutina. Volví a correr en el parque y reencontré con contactos que había dejado atrás. Fue como si la vida hubiera pulsado el botón de continuar, pero en el fondo sabía que no podía olvidar. No del todo, porque aunque el peso se había ido, las cicatrices permanecían. Y la sensación de que había algo más allá de lo que entendemos, más allá de lo que vemos, nunca me abandonó. Tampoco volví a intentar averiguar nada sobre Valeria. Borré las redes sociales, bloqueé cualquier conexión con ese pasado. Y mira, tampoco volví a ver a esa mujer del ritual. La dirección desapareció, el papel desapareció, y por mucho que intente recordar la ruta exacta que tomé aquella noche, hoy me resulta confusa, como si mi mente hubiera decidido borrarla para protegerme. Y quizá era mejor así. Hay puertas que una vez cerradas, es mejor dejarlas con llave. Con el paso de los meses, la vida seguía. Mariana volvió a sonreír, como me había conquistado en el parque. Nuestro hijo creció, empezó a hablar más, a correr por la casa y a llenar el aire con su alegre voz infantil. En el trabajo también las cosas empezaron a avanzar. Me ascendieron y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Pero a veces en momentos puntuales el recuerdo volvía, como un chasquido. Era una canción, un olor, una cita, un lugar. Y allí estaba ella, Valeria. No como una figura presente, sino como la sombra de un capítulo que ya no quería abrir. En esos momentos me retraía. Me volvía más silenciosa, más introspectiva. Mariana respetaba eso. Creo que en el fondo sabía que había cosas dentro de mí que ni siquiera el tiempo sanaría del todo. Pero ahora, incluso con estos recuerdos, ya no había miedo. Había memoria. Y la memoria duele, pero no te atormenta cuando puedes nombrar las cosas. Nombré el dolor, nombré la ira, nombré el miedo. Y cada uno de esos nombres quedó grabado en el pasado con Valeria. Nunca más la busqué. Nunca volví a saber de ella. Lo que me asombra hasta el día de hoy es cómo algo invisible puede tener tanto poder sobre nosotros. No vi una sombra tocarme, no vi una mano jalarme, no vi ojos brillar en la oscuridad, pero lo sentí todo, y todo era real. Mi impotencia, el frío dentro de la casa, las pesadillas, las piedras, la tela roja, sus ojos siguiéndome incluso cuando estaba de espaldas. Todo esto sucedió, y sin embargo, si alguien me preguntara si tengo pruebas, no las tengo. Solo tengo mi cuerpo, mi mente, mi memoria y la extraña sensación de que, de alguna manera, sobrevivía a algo que otras personas tal vez no hayan tenido. A veces, cuando camino sola por el mismo parque donde todo comenzó, miro a mi alrededor tratando de reconocer si alguien lleva un peso similar al que yo llevaba. No sé por qué, pero se nota. Está en la mirada de sus ojos, en la forma en que respiran, en el silencio entre una frase y la siguiente. Y cuando noto esto en alguien, siento unas ganas locas de decirle: ten cuidado con lo que dejas entrar en tu vida, porque hay cosas que entran silenciosamente y solo se van cuando te arrancan un pedazo. Nunca volví a hablar de ello con nadie, ni con Mariana, ni con un terapeuta, ni con mis amigos.
Lo guardé todo como si lo hubiera encerrado en un baúl oxidado en el fondo de mi mente, un rincón que evito visitar. Pero de vez en cuando, como ahora, siento la necesidad de abrir un poco la tapa, de dejar salir esta parte de la historia como un recordatorio de lo que viví y de lo que superé. Creo que al escribir esto aquí, tal vez alguien lo lea y entienda que ciertos dolores que sentimos no vienen del cuerpo ni de la cabeza, vienen de lugares que no podemos nombrar, y que ignorar estas señales solo hace que crezcan, se extiendan hasta que lo dominan todo. Durante mucho tiempo intenté resolverlo todo con lógica. Quería encontrar una razón, una explicación, un diagnóstico. Y no digo que la ciencia o la razón no tengan valor, pero hay cosas que van más allá, cosas que se quedan grabadas en el alma, que nos acompañan en la oscuridad, que susurran cuando nadie más escucha. Y solo cuando acepté esto comenzó la sanación, no antes, ni con medicinas ni con la oración de siempre, sino con la valentía de mirar lo invisible. Hoy, cuando veo a Mariana durmiendo a mi lado, o veo a nuestro hijo comiendo cereal en la sala con la tele encendida, pienso en lo diferente que pudo haber sido todo. Bastaba un paso en falso, bastaba ignorar ese primer escalofrío, bastaba pensar que era una tontería, una moda, un producto de mi imaginación, y quizá ya no estaría aquí, o quizá sí, pero como un zombi, caminando con el alma borrada, como si hubiera vivido tanto tiempo. La diferencia es que ahora veo las pequeñas cosas, veo cuando cambia el silencio de la casa, cuando la energía me pesa, cuando un sueño no es solo un sueño. Y esto, aunque tiene un precio, también es una forma de protección. Porque quienes han pasado por algo que no pueden explicar, aprenden a notar cuándo vuelve. Aprenden a respetar lo invisible. No con miedo, sino con límites. Y si pudiera dejar una sola frase grabada, sería esta: no juegues con lo que no entiendes. Porque hay gente que cree tener el control, hasta que descubre que nunca lo tuvo. De vez en cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber engañado a Valeria. Si creo que todo lo que pasó fue una especie de castigo. Y mira, no voy a ser hipócrita. Claro que me arrepiento de haberlo hecho así, de haber dejado que las cosas se complicaran hasta el punto de explotar. Pero al mismo tiempo, sé que ese matrimonio ya estaba muerto mucho antes de la traición. Y quizá ese fue el verdadero error, haber insistido en algo que ya estaba terminado. Pero hay gente que no acepta el final, que no soporta quedarse atrás. Y eso es lo que viví. La historia de Saw. Alguien que no aceptó perder, que prefirió alimentar el odio hasta que el odio se apoderó de ella, hasta que se convirtió en algo vivo. Y lo peor es que no creo que hiciera todo eso esperando que muriera o enfermara. No, quería que recordara, para que nunca pudiera seguir adelante en paz. Así que incluso cuando creía que estaba bien, ella seguía ahí, como una sombra fría en un rincón de la habitación. Y por un tiempo así fue. Pero luego luché, con miedo, con dolor, pero luché. Y hoy estoy aquí, viva. Es extraño pensar en cómo sobrevivimos a ciertas cosas y luego simplemente volvemos a nuestra rutina. Por ejemplo, pasé por algo que me destruyó por dentro, que cambió mi forma de ver el mundo, y aún así sigo yendo al supermercado, pagando las cuentas, haciendo café por la mañana. La vida no se detiene. Incluso cuando nos rompemos por dentro, continúa. Pero lo que nadie ve es que algunas personas siguen siendo remendadas, con piezas pegadas como pueden. Yo soy una de ellas. Nunca he vuelto a ser la misma. No es que diga que me he convertido en una mártir ni nada, ni mucho menos. Es solo que ahora veo cosas que antes pasaba por alto. Puedo ver cuando una persona está vacía, cuando carga con algo que no es suyo. Y eso me cambia, me hace escuchar más, juzgar menos. Porque si algo he aprendido es que nunca sabemos por lo que pasa otra persona en el mundo invisible. No todo es lo que parece. No toda tristeza tiene nombre. Y no todo el dolor se nota en el examen. Algunos vienen de lejos, de muy lejos. Hace unos días me encontré por casualidad con una conocida de cuando conocí a Valeria en el trabajo. Mientras charlábamos, me confesó que Valeria se había distanciado por completo de todos, que vivía recluida con su madre, que ni siquiera iba a la panadería. Dijo que había cambiado mucho, que parecía vieja, silenciosa, como si llevara algo inalcanzable. Escuché todo en silencio, sin reaccionar, pero por dentro mi mente hervía. En ese momento recordé la frase de la mujer del ritual. Ahora lo va a sentir. Y me pregunté si era eso. Si ese ritual no solo me había purificado, sino que también había devuelto todo lo que me arrojaban a su origen. No por venganza, sino por desequilibrio. Quizás la mala energía no había desaparecido, simplemente había regresado a quien la generó. Y eso me afectó, porque incluso después de todo lo que hizo,
Una parte de mí estaba triste, la parte que una vez amó, que creyó, que compartió planes. No importa cuánto haya salido, todo mal. No importa cuánto haya cruzado líneas que nunca debieron cruzarse. Nadie merece vivir prisionero de su propia oscuridad. Y aquí viene lo más difícil. ¿Qué hacer con esta compasión? No puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. No puedes acercarte a alguien que solo sabe usar el tacto como un cuchillo. Entonces, ¿qué queda? Tienes que protegerte. Tienes que aceptar que algunas personas se cruzan en nuestro camino para enseñar, otras para herir y algunas para hacer ambas cosas a la vez. Valeria fue eso, un huracán que pasó por mi vida dejando una estela, pero que me obligó a construir un nuevo refugio, más fuerte, más sólido, más consciente. Y aunque no le deseo ningún mal, tampoco quiero que esté cerca. Quiero paz, para mí, para Mariana, para mi hijo, para ella, si aún es posible. Hoy rezo, no como antes, con palabras memorizadas o promesas vacías. Rezo en silencio, con el corazón en calma, con los pies en la tierra. Agradezco lo que ha pasado, por lo que queda, por lo que se ha ido, y por extraño que parezca, incluso por lo que me asustó, porque fue el miedo lo que me despertó. Él fue quien me sacó del hoyo, y a veces lo que más evitamos es lo que más nos salva. Todavía hay días en que me despierto en mitad de la noche y miro al techo sin saber por qué. No hay ruido, ni pesadillas, ni nada extraño, solo la sensación de que algo me ha despertado. En esos momentos me quedo en silencio, escucho el entorno, respiro hondo y lo dejo pasar. No enciendo las luces, no doy vueltas por la casa, no abro el móvil, solo espero. Y casi siempre a los pocos minutos me vuelvo a dormir. Pero a veces me pregunto si no será el universo recordándome que estoy siendo observado por él, por mí mismo o por algo que ha estado al margen de mi historia, observando desde lejos, esperando cualquier señal de apertura para volver. La diferencia es que hoy ya no la abro. La puerta está cerrada, no con llave sino con conciencia, porque ahora sé cómo entran las cosas. Sé cómo crecen cuando las alimentamos. Y sobre todo sé reconocer cuándo lo que parece una coincidencia es en realidad un mensaje. No necesito pruebas, ni un objeto que pase flotando, ni una figura que pase. Siento. Y sentir hoy me basta para protegerme. De vez en cuando alguien habla de brujería como si fuera un chiste. Se ríen, hacen chistes, imitan la voz de una sacerdotisa como si fuera algo de telenovela. Y yo solo observo. No juzgo, porque yo también era así. Yo también reía. Yo también dudaba. Yo también llamaba a lo que en el fondo ya me carcomía todo en mi cabeza. Pero llega un momento en que la vida te obliga a ver. Te arrastra al suelo para demostrarte que el mundo es más grande de lo que entiendes. Y en ese suelo aprendes. Aprendes que las palabras tienen poder, que el deseo malintencionado tiene peso, que los sentimientos malsanos no mueren, se transforman, y que no todo lo invisible es inofensivo. La brujería, si se le puede llamar así, no está en velas ni en muñecas con alfileres. Está en lo que cultivas en tu interior, en lo que repites cada día sin darte cuenta. Y cuando crece, cuando se convierte en ira, dolor, resentimiento, se convierte en veneno. Y este veneno no solo elige a quien afecta, a veces regresa al Creador. Y cuando regresa, carga. Nunca volví a ver a Valeria. Nunca volví a saber de ella. No sé si sigue viviendo en el mismo lugar, si está viva, si está enferma, si ha encontrado la paz. A veces pienso en buscarla, buscar su nombre en Google, usar las redes sociales, preguntarle a alguien que esté lejos. Pero siempre me detengo antes de hacerlo, no por miedo a ella, sino por mí, porque sé que cualquier paso en esa dirección sería como tocar una herida cerrada, aunque esté curada. Y la verdad es que hay cosas que ya no necesitamos saber, que ya han marcado nuestra historia. Lo que quedó de ella, además del recuerdo, fue una lección, un recordatorio cruel pero real de que el amor que se transforma en posesión puede convertirse en destrucción, y que cuando alguien se niega a soltar, la vida encuentra la manera de arrebatárselo, a la fuerza, de la forma más dolorosa. Eso fue lo que le pasó a ella, y casi me pasó a mí, pero el destino, o lo que sea, me dio una segunda oportunidad. Y esa oportunidad fue Mariana, fue nuestro hijo, fue ese puesto en la feria, fue el ritual, fue cada noche de dolor que transformé en coraje para no rendirme. Si has llegado hasta aquí pensando que esto es una invención, una exageración o un intento de impactar, no pasa nada, lo entendería. Si alguien me lo hubiera dicho hace años, yo también lo habría dudado. Pero esta fue mi historia. Un día, un viaje, una inmersión en lo inexplicable que dejó huella para siempre.
No escribo esto para convencer a nadie. Lo escribo porque de vez en cuando el dolor necesita salir del cuerpo en forma de palabras. Y porque quizá, solo quizá, alguien que lea esto ahora mismo esté pasando por algo parecido. Una sensación extraña que no tiene explicación médica. Un silencio denso dentro de la casa. Un sueño que se repite con rostros que no hablan. Un vacío que empieza despacio y antes de que te des cuenta, ya lo ha invadido todo. Si es tu caso, escucha. Escucha de verdad. Presta atención a las señales, porque aparecen, a veces en forma de escalofrío, de un objeto fuera de lugar, de un recuerdo que insiste en volver. Escucha, y si es necesario, pide ayuda, pero ayuda de verdad, porque lo que camina en la oscuridad a veces solo necesita un pequeño resquicio para entrar, y cuando entra, no sale fácilmente. La verdad es que después de todo esto nunca intenté entender si tenía nombre, si se podía explicar dentro de alguna religión, doctrina, ciencia espiritual. No quise etiquetarlo. Lo viví, lo sentí, sufrí, me transformé. Y basta. A veces contar demasiado, explicar demasiado, es una forma de escapar de lo esencial. Me llegó. Y ya está. Es como una fiebre que llega, quema, pica, te derriba y luego se va sin dejar un diagnóstico. Pero quienes la tuvieron, lo saben. Quienes la sintieron, lo reconocen. Por eso hoy, cuando recuerdo aquel día en que entré en una tienda de campaña hecha de tela oscura, me encontré con un desconocido que dijo mi nombre antes que yo, y vomité piedras negras en medio de un círculo de sal. Ya no dudo de nada, ni siquiera intento entender. Eso fue real, fue mío, y fue lo que me salvó la vida. A veces miro al cielo y me pregunto si todo esto no fue solo una reacción del universo, como una bofetada para sacarme de un camino sin retorno. Quizás lo fue, quizás todo sucedió como sucedió porque era la única forma de despertarme. No lo sé, y ya ni siquiera intento armar este rompecabezas. He aprendido a vivir con las piezas que faltan, con las preguntas sin respuesta, con los sentimientos que no puedo explicar, porque la vida en el fondo es solo eso, llena de cosas que sentimos pero no podemos controlar, que experimentamos pero no entendemos, que sobrevivimos, pero no podemos decir sin parecer loco. Y me he acostumbrado a eso. Con el silencio entre las palabras, con los vacíos entre los hechos, con las señales que aparecen y desaparecen como si supieran que no necesitan una audiencia. Solo atención, el tiempo ha pasado, y hoy soy un hombre diferente, un hombre que ha visto lo invisible y ya no necesita demostrar nada a nadie, que respeta lo que siente, que no menosprecia el miedo ajeno, que cree, sí, que hay cosas que van más allá de lo que aprendemos en los libros, pero que también entiende que vivir con miedo es como quedarse atrapado. Así que sigo adelante, en paz, en alerta, en silencio. La vida vuelve a ser buena, con los pies en la tierra, el corazón atento y la mente abierta, porque a veces lo que nos protege no es un amuleto, ni una oración, ni un ritual. Es saber cerrar las puertas correctas y no volver a abrirlas. Nunca volvió a ocurrir nada, ni sueños, ni olores, ni señales, nada. Como si todo, de hecho, hubiera terminado. Simplemente terminó, tal como empezó, sin explicación.